¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Diálogo entre Dos, como todas las semanas, con un invitado muy especial. Hoy vamos a tener a alguien acá que está en el área de la educación, muchos años como docente. Él es el licenciado. Nacido en Estados Unidos, Luis Midense ha realizado una carrera brillante como profesor durante 52 años, tanto en su país como en República Dominicana, donde ha laborado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra como profesor a tiempo completo, director de deportes, decano de estudiantes, director de admisiones y profesor por asignatura. Sus áreas de competencia incluyen la lingüística, la geografía y la historia de América Latina y la historia dominicana, entre otras. Posee maestría en lingüística y en la historia y geografía de América Latina. Ha sido un destacado deportista como atleta de judo y como dirigente ha fundado las asociaciones de fútbol y judo en Santiago. Hoy está con nosotros en Diálogo entre Dos, Luis Midense. Bien amigos, como vieron en la reseña, estamos con el profesor Luis Midense. Él nos acompaña esta noche. Profesor, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos aquí en Diálogo entre Dos. Es eso, un diálogo donde no cabe más nadie en este momento. Vamos a hablar de historia, que es su especialidad, de geografía y de todas las cosas que una persona que tenga tantos años en la docencia nos pueda regalar, nos pueda brindar como ejemplo y como inspiración para poder entender un poco esto que llaman vida, que es un poco difícil a veces de entender. Usted nació en Estados Unidos. Sí, señor. Muchas gracias por tenerme aquí. Sí, yo nací allá hace 7 décadas y pico. Siete décadas de pico. ¿Y qué lo trajo a República Dominicana? Yo llegué aquí con el segundo grupo de los cuerpos de paz, voluntarios asignados a la República Dominicana para enseñar maestros a enseñar. A enseñar. Inspirado por el famoso refrán del presidente Kennedy. No pregunta lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. Entonces estaba entre posgrado allá o cuerpo de paz. Vino primero la invitación al cuerpo de paz y venimos para acá. Y hemos quedado aquí. Y se quedó, por lo que veo. Se Sí. quedó para siempre. Sí. O bueno, por lo menos hasta ahora. Hasta ahora sí. Se quedó aquí. República Dominicana es un país que brinda una calidez humana. Yo también soy extranjero, yo soy venezolano, tengo 15 años, no tengo tantos años como usted acá, pero tengo 15 años. Y uno lo que encuentra aquí es una hospitalidad, una necesidad de la gente compartir su cultura, su forma de vida, y eso a veces hace que a uno le cueste irse. ¿Qué lo realmente lo dejó atrapado aquí en República Dominicana? Bueno, lo más obvio. Conocí una maeña, me quedé, nosotros nos casamos, tuvimos 4 hijos, ella falleció hace 4 años. Eso es suficiente para quedarse aquí. Y la oportunidad, claro está, de trabajar en la Universidad Católica Madre y Maestra, hoy Pontificia. Así es. Entonces, he tenido la oportunidad de desarrollarme en muchísimas áreas, tanto culturales como académicos. Y la universidad siempre ha sido muy buena conmigo. Así es. Yo también tengo el privilegio de compartir esa responsabilidad de enseñar en la Pontificia Universidad Madre y Maestra. Y realmente es un privilegio cuando uno llega a República Dominicana y sobre todo va al campus de Santiago, uno siente que está como en un sueño. Eso es un campo que yo entiendo que más que un campus es un jardín botánico. Es un lugar donde la vista se deleita viendo árboles espectaculares, flores y un ambiente que para mí es uno de los ambientes más agradables que uno puede tocar acá. Es un remanso de paz, es un área, una reserva. Tenemos una manada de cotorras que ha aumentado por 4, por lo menos, en los últimos 15 años. Tenemos búhos de la tierra
que se pueden observar paraditos fuera de sus casas. Sí. Hay muchísimas flores, especies, muchos identificados. Hay una mata de guayacán, que son sumamente escasas en este país. Muchos caobas que se fueron sembrados. Es un sitio, hay más de 2,000 personas registradas para caminar adentro. Es un sitio de seguridad. Hay más de 150 guardianes trabajando. Sí, las personas se preguntan por qué el carnet para correr y caminar dentro de la universidad. Sí, señor. Porque eso le brinda una seguridad Todo adicional. el mundo identificado. Así es. No hay extraños allá. Y eso le da seguridad, libertad, confianza de hacer ejercicios. Claro. Aparte de eso, tenemos ese famoso gimnasio que está ahí. Es un gimnasio que, decía un amigo, yo tuve la oportunidad de ir con un amigo europeo, y cuando entramos me dijo, yo no he visto todavía en Europa un gimnasio como el que ustedes tienen aquí. Mis O sea, amigos esto es una maravilla. también dicen lo mismo. En Estados Unidos, un gimnasio así, a ese nivel, es muy raro. Es muy raro, porque es además el metraje que tiene, que es inmenso, ahí se puede correr, se puede casi, yo creo que no tiene piscina porque la piscina está al lado, pero adentro hay todo para hacer lo que uno se le ocurra, ese gimnasio. Sí, es excelente. Excelente, y bien administrado, bien, Muy bien trabajado. Bueno, eso es parte de lo que compartimos día a día cuando uno va a la universidad, a la Católica Madre y Maestra, y uno como docente tiene mucho que agradecerle a esta institución y sobre todo agradecer la oportunidad que le den a uno de enseñar a los jóvenes dominicanos en el área que uno desempeña. Pero yo quisiera también hablar un poquito de la historia de República Dominicana. ¿Cómo es que, por ejemplo, cómo podríamos ver la diferencia que hay entre la participación de los españoles cuando llegan a República Dominicana? ¿Qué características hay, si las hay, diferentes a cuando llegaron a México, cuando llegaron a Venezuela? Y si hay algo que marque la diferencia en la forma de ver la historia latinoamericana con el descubrimiento aquí en República Dominicana. Bueno, recuerde, cuando los españoles vinieron aquí, había una pequeña población, básicamente taínos, que ya tenían separadas sus áreas, sus cacicazgos. Los españoles vinieron con una sola meta, buscar oro. A encontrar oro y comenzar la subyugación y explotación de los indios que no estaban acostumbrados a eso. Si uno lee el libro de James Michener, se llama Caribe, uno entiende mucho más a profundidad la tranquilidad que vivían. Imagínense, ¿qué tenemos nosotros hoy día que es puramente taíno? La hamaca. ¿Qué sociedad en el mundo puede ser marcado por un instrumento hecho para dormir? Ellos tienen una sociedad sumamente exitosa. No faltaban comida, no faltaban tiempo ocio. Uno va a los museos de aquí, Museo del Hombre Dominicano, el Centro Cultural León, y ve los artefactos que ellos hicieron. Y uno imagina, sin ningún metal, sin hierro, hicieron dibujos en piedra, en madera, que son exquisitos. Entonces, es una sociedad que tenía mucho tiempo libre a venir a ser explotado por los españoles. A obligarlos a trabajar. Comenzaron a morir. Enfermedad, sobretrabajo, inanición, y según los diarios, las mujeres abortaban o mataban sus hijos. Y muy pronto, según ya en el censo de 1605, algo así, no hay indios registrados. Entonces, como se conoce las casas y todo el problema de tratar de proteger a los indios, comenzaron a traer esclavos negros. Entonces aquí tenemos una combinación. Tenemos mestizaje, porque los españoles no vinieron con mujeres, y mulataje. Tenemos los mulatos
y los mestizos. Mestizos con indios, mulatos con negras. Y aquí se mezclaba todo, completamente. La españolización de aquí era casi por la superficie, porque hay indicios de toda parte de africanidad, hay toda parte todavía, existen indicios de los taínos, algunas costumbres, algunas comidas, etcétera, que todavía perduran. Y con el devenir histórico, comparándolo con el resto de América, por ejemplo, en México había una enorme población de indios que los españoles no podían matar. Claro. Aunque hubo enormes, terribles epidemias que devastaron las poblaciones indígenas, igual que los españoles, quedaba millones y millones de mayas, aztecas, toltecas, nahua, etc. Igual incas, chibchas, aymara y quechua, todos ellos se quedaron básicamente intactos su cultura. Entonces allá hay culturas profundamente indígenas. Aquí no hay. Eso sería algo determinante, la cantidad de población que se consiguió y con la facilidad que se pudo exterminar, no tan solo el grupo étnico, sino también toda su cultura, todos sus artefactos, sus viviendas, todo eso, porque eran mucho menos, como usted dice, que los incas. Por ejemplo, en Venezuela estaban los caribes, que también era una condición diferente a los taínos, aunque yo no sé si hay autores que los vinculan de alguna manera, pero los caribes eran muy guerreros, o sea, su costumbre muy era famoso. muy famoso por ser, hay un cacique que es Huaycaipuro, por ejemplo, que es famoso por lo aguerrido, por la lucha que le dio a los españoles, y quizás eso marque la diferencia de lo que aquí se conoce como el exterminio, porque la conciencia del dominicano está clara con que hubo un exterminio de toda su población indígena. Se exterminó, se mezcló. Es decir, es como usted pone un poquito de whisky en un vaso y sigue agregando agua y agua y agua hasta que no sabe nada. No sabe nada. Y eso es lo que pasó con la población. ¿Y por qué? Perdón, escúcheme. Sí. Estudios recientes demuestran que hay 20% de la población femenina de este país que tiene ADN taíno. El 20%. El 20% de las mujeres. De las mujeres. De las mujeres. No han hecho estudios, hombre, que yo conozco. Porque eso, muy buena la acotación, porque esa era la pregunta. Desde el punto de vista racial, ¿se pueden conseguir rasgos en las personas dominicanas de taíno? O sea, Sí. ¿cuál sería más o menos una característica de una persona que tenga? Pelo lacio, ojos oscuros, nariz fino, El color, el test de la piel. tez de piel indio, el término que se usa aquí para todo. Sí, porque indio en otro país es alguien más claro, con pelo lacio, pero aquí ya cuando el color... Aquí cubre todo el rango. un rango muy amplio. Tenemos indio claro, indio oscuro. La antropóloga Nancy González encontró algunos 40 términos para describir tez en un estudio que hizo hace muchos años. Pero aquí, por ejemplo, las familias dicen, no, esa es mi india, esa es mi hija, ella es india. Y se describen así entre sí, se identifica entre las mismas familias. Pero aquí no hay el asunto de oscuro, claro, mulato, esto ya no existe. Sin embargo, cuando uno se desplaza geográficamente, uno va, por ejemplo, hacia la zona de la costa, uno puede ver claramente que hay una influencia más africana, más mulato, Sí. Que se puede encontrar en toda esa zona. Sin embargo, cuando viene hacia el Cibao, quizás es donde yo pienso que si hay de ese 20% que tenga esa influencia directa en su genética de los taínos, quizás ahí es donde se puede encontrar. Lo que yo veo es que es muy difícil aquí decir esa persona tiene rasgos taínos, porque está como muy mezclado, eso que usted decía, como muy mezclado. En cambio, uno va a Perú y uno puede decir, esa persona es inca, por el tamaño, por la forma de la cara, por todo. Pero aquí es como muy difícil encontrar Es muy eso. difícil, muy difícil. Las familias lo dicen por tradición.
el pelo lacio, la nariz, los ojos, el corte de su cara, tiene mucha influencia, pero básicamente es apreciación de la familia. De la familia. Pero no es que no, eso es una, no, eso aquí no ocurre. No lo hay. En Venezuela sí, porque inclusive en Venezuela se preservan los Yanomami, como hay una actriz muy famosa venezolana y modelo, que sus rasgos son totalmente de una india, como se la pintaban a uno en los libros. Sí. Pelo muy negro, muy lacio, y una tez muy morena, clara, o sea, Sí. y físicamente también. Esa es muy linda, por cierto, esa modelo. Y se consigue todavía por el tamaño, uno los ve ya en la ciudad, porque ellos se han movido, inclusive hacia la ciudad, uno por el tamaño, por la forma, el cabello, ya uno sabe que eso es un indígena, que sin duda alguna, pero como le decía yo, aquí siento que eso es mucho más complicado. No, aquí es más mucho difícil. más complicado y no existe realmente. Recuerde que Venezuela es más de 10 veces más grande que este país. Y en la cuenca del Orinoco, por ejemplo, hay zonas que todavía no han sido exploradas completamente. Así es. En la Amazonia venezolana todavía viven los indígenas ahí con su cultura establecida. Hacia la frontera con Colombia también tenemos los indios, los guajiros, que también es una etnia que conserva perfectamente todos sus rasgos físicos. Uno lo puede ver, como se viste en su cultura, todavía a estas alturas la mantienen intacta. Por suerte. Sí, por suerte. Ha sido una lucha también para tratar de conservar eso, pero ahí hay todo un tema, porque la gente piensa que ellos deben de vivir como ellos vivían. Otros dicen que no, pues ellos tienen derecho también a traerlos a la civilización y que ellos decidan cómo vivir. Entonces todo eso es un tema que uno a veces les cuesta como tomar parte, porque bueno, mientras que no buscan la solución brasileña de matarlo todo. Ah, claro, mejor. Exacto. No, pero en Venezuela, sobre todo en los últimos años, con todo esto de la inclusión que ha tenido el socialismo del siglo XX, como ha sido denominado toda esta etapa, una de las cosas que han tratado es darle la participación que necesitan los indígenas tener. Si lo quieren. Sí lo quieren. Sí lo quieren, sí. Sí, pero de hecho tenemos diputadas que son de diferentes etnias, están en el Congreso de la República. A mí me parece que eso es positivo, o sea, como ellos lo vean, pero que eso es positivo porque le da derecho a participación, los democratiza hasta donde yo entiendo un poco más. Excelente, porque antes se decía un buen indio es un indio muerto. No, en Venezuela, y en Perú los conseguimos también, en México, en todo Centroamérica. Uno puede ver una persona en Guatemala y también identificar, o sea, porque... ¿Cómo se llama? Menchú. Ah, exacto. Rigoberta Menchú. Sí. Y además luchadora social también, que eso es la mayor proyección. Y ellos tienen sus quejas porque en Guatemala el 77% de la población nace hablando quiché y no español. Exacto. 23% nacen hablando español. O sea, una mayoría casi... Una tremenda mayoría. Y eso les crea también a la larga otra situación, porque viven en un mundo diferente al global, que la comunicación también se va a generar un problema. Bueno, yo me acuerdo como 15, 18 años atrás, estaba de visita en Guatemala y estaban celebrando la apertura del primer aeropuerto, del primer servicio diario a la segunda ciudad, que es Quetzaltenango, en un avión de 2 motores con una pista de tierra. Y 18 años atrás, Santiago tenía conexiones internacionales. Teníamos conexión en Puerto Plata, teníamos la capital y estaba haciendo la Romana. La Romana ya existía. Mucho atraso. Es curioso, el mismo tamaño de nosotros. Pobreza más o menos igual. GDP igual. O sea, somos muy similares, pero Dominicana en cuanto a telecomunicación, comunicación vial, etcétera, inclusión. Bueno, también porque República Dominicana está en un punto neurálgico del Caribe. O sea, también. conecta todo, o sea,
De no existir Miami, toda la conexión se tendría que hacer por aquí, porque este es el punto más estratégico que Es tiene un punto importante el de Caribe. También, por los cables que pasan También. por aquí. Bueno, vamos a hacer la primera pausa de nuestro programa. Estamos conversando, amigos, con el profesor Luis, profesor de la Puma en Santiago. Por muchos años ha visto pasar por allí. Nosotros estamos como en un río, profesor. Vemos que se van, pero nunca se terminan los estudiantes. Bueno, Dios mediante que no, necesitamos educación. Así es. Bueno, amigos, ya regresamos con más de Diálogo entre Dos. En un acto que contó con la presencia del presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, y diferentes autoridades y personalidades locales y nacionales, en la Unión Médica se dio el primer Picasso en el terreno donde se edificarán sus dos nuevas y modernas torres. En representación de la Unión Médica, las palabras tuvieron a cargo del doctor Daniel Rivera, presidente del Consejo de Administración, quien destacó la importancia de este acto. Las nuevas torres estarán compuestas por grandes áreas vidriadas para el ingreso de la luz natural. El contacto con la naturaleza enriquece la calidad de los espacios y repercutirá positivamente en la recuperación de los pacientes. Luz, color, tranquilidad, circulación fácil y comunicación abierta, todo centrado en el bienestar del paciente. La doctora Altagracia Guzmán de Marcelino, ministra de Salud Pública y Asistencia Social, también dirigió sus palabras a los presentes y subrayó los siguientes aspectos. No tuviese esa cantidad de afiliados, Rivera no estuviera echándose el lujo de todas las plantas que va a tener Unión Médica. Muchas razones por sentirnos bien esta tarde aquí en este centro que apuesta al futuro. Definitivamente así puedo catalogarle. Este tipo de centros contribuye a esa inversión en salud, que no solo es para las personas que tienen posibilidad adquisitiva, sino las personas de menos posibilidad adquisitiva. Y eso es debido a... Luego de escuchar los discursos, las personalidades se dirigieron al lugar previsto para dar el primer Picasso de esta obra que viene a ampliar los servicios y la calidad de la Unión Médica. La nueva torre para cirugía y trauma viene a llenar esta necesidad creciente de demanda de nuestra población. Las torres quirúrgicas E y F tendrán las siguientes características. En la primera etapa de 9 niveles con unos 15.000 metros cuadrados de construcción, alrededor de 2.000 metros por nivel, y una segunda etapa de 9 niveles más de habitaciones y consultorios para completar 16 niveles y que llevará a un total de 22.000 metros cuadrados. Tendrá una entrada principal por la avenida Juan Pablo Duarte con un diseño tipo plaza con escaleras de acceso, jardines y rampas para personas con movilidad reducida y el acceso peatonal al segundo nivel de la Torre E. Internamente se conectará con las edificaciones existentes. Las estructuras tendrán grandes áreas funcionales con circulaciones generales claramente diferenciadas entre pacientes, visitantes, personal médico y servicios. La edificación contará con 3 núcleos de circulación vertical, de ascensores y escaleras. El contacto con la naturaleza enriquece la calidad de los espacios y repercutirá positivamente en la recuperación de los pacientes. Luz, color, tranquilidad, circulación fácil y comunicación abierta, todo centrado en el bienestar del paciente. Somos Unión Médica, 20 años creciendo. Bien, continuamos en Diálogo entre Dos. Esta noche estamos conversando con el profesor Luis Mirense, quien nos está dando una cátedra de historia. Estamos hablando acerca del inicio de la historia colonial en República Dominicana y un poco en Latinoamérica. Pero ahora vamos a cambiar el tema, profesor. Vamos a entrar ya directo en otra etapa
histórica parecida en toda Latinoamérica, que es la independencia, ese momento en que se decide romper los lazos con España, que era bueno, aquí estaba España, estaba Francia, estaba Portugal, eran países que tenían dominio sobre algunos territorios de acá, y se da ese proceso independentista que quizás estuvo apoyado por la ideología de Napoleón, la Revolución Francesa, todo esto que venía llegando de Europa y que llegaba escondido a veces, llegaba por los libros y la información, y eso generó como un entusiasmo en muchos jóvenes latinoamericanos, Bolívar en Venezuela, aquí Duarte, Martí hacia la parte sur, hacia Argentina, Chile, y se dio ese gran movimiento que fue coincidente en todos los países. ¿Hay coincidencias entre Venezuela y República Dominicana? ¿Podríamos ver algunas coincidencias? Hay ciertas coincidencias. El proceso llevado a cabo por Bolívar a través de la parte norte de América, es decir, lo que hoy es Venezuela, Hasta Colombia, Ecuador y Perú y Bolivia, después de la batalla de la victoria, tremenda victoria de Sucre. claro. Fíjese, en Venezuela hay una separación entre Bolívar y José Antonio Páez. Hay diferentes razones, pero Páez va a surgir apoyado por un grupo llamado Los Llaneros, básicamente peones del campo, una relación de jefe servicio, sí, de padrón, peón, campesino, etc. Pero cuando él llega al poder, cuando él ya es llevado a Caracas e instalado, él se convierte en un servicio o un serviente de la élite de Caracas, que son los comerciantes españoles, los comerciantes extranjeros, que tienen muchos intereses, y Páez reconocía la necesidad de orden. Aquí, durante los 22 años de la ocupación haitiana, uno puede discutir si era una ocupación o retomar la parte este de la isla. Eso muchos historiadores difieren en eso porque es muy sensible a al nacionalismo dominicano. Pero el caso es 22 años de un trabajo que no dio fruto, los frutos por lo menos que el presidente haitiano Boyer quería. Él había primero buscado una solución con Francia nadie reconocía a Haití, nadie. Entonces la idea era que Francia reconociera a Haití. Y Francia quería 150 millones de francos, una suma imposible. Pero se sacó un préstamo y comenzó a tratar de pagar. Y la idea de Boyer era que usar esta parte de una producción masiva de exportación. Fracasó. Tuvo que implementar códigos rurales que prohibían el libre tránsito a través de la isla. Tuvo que hacer ciertas fuerzas, no masacres tampoco. Durante la ocupación había muy poca violencia en sí. Pero en el 38, creo que fue, hizo otro acuerdo con Francia y dijo, mire, yo no puedo pagar. Vamos a renegociar la deuda, como dicen hoy día. Y consiguió 60 millones, pagando en 30 años. Bueno, eso parecía más razonable. Comenzaron a trabajar en eso y estaban pagando. Pero después de 25 años en Haití, él había generado suficiente contrarios, suficiente oposición, y había desgastado su brillo, que él fue tumbado, creo que en el 43. Y eso preparó el escenario para que todos los grupos aquí, que estaban incómodos con el control haitiano, fueron comenzando a hacer sus preparativos de independizarse de un Haití más debilitado. Los grupos eran 4. Había un grupo en San Juan de la Maguana, en el área del Valle de San Juan.
de las matas de Farfán precisamente, que quería negociar con Inglaterra. Había otro grupo, en Santo Domingo obviamente, que quería España. Otro grupo que estaba en, digamos, en el tren burocrático de Haití, que quería que Francia volviera. Entonces está el grupo de muchachitos, que como tú muy bien dijiste, inspirados por el romanticismo que estaba de boga en Europa en ese momento, quería independizarse a todo, independizarse completamente. Y eso era obviamente gente como Serra y Duarte y Pina y esa gente, que realmente eran muchachitos. Y usted sabe, en cualquier sociedad están el grupito arriba, los muchachitos abajo, los muchachitos que están alborotándose y los mayores dijeron, date quieto, date quieto. Pero ellos se organizaron muy bien y convencieron a algunos y consiguieron algunos aliados de los afrancesados, particularmente Bobadilla. Pero cuando decimos que se organizan bien, hay un modelo. Se podría pensar como en un modelo, porque es muy parecido a lo que pasa en Latinoamérica, en el sur. Hay como un solo pensamiento libertario, y es en los jóvenes precisamente, pero eso está organizado, se pudo organizar a través de esa inspiración de Europa. Eso fue lo que realmente... Para mí, absolutamente. Es decir, recuerde que Duarte fue educado en Europa. Cuando él regresa al país en el 31, él viene con esas ideas que vio en Europa. Eso pasa con Bolívar y con Miranda también. Bueno, ellos tuvieron experiencias muy amargas allá en Europa. Recuerde que Bolívar no le permitía montar caballo, porque no era español. Y a otros le hicieron... Pero Miranda logró meterse en la no oligarquía, en la realeza. Tuvo de amores con muchas de las mujeres más importantes en ese momento. Benjamin Franklin también. Es que son americanos. Claro. No, yo digo eso porque Miranda influenció mucho también en Bolívar. Y yo no sé, Martí, si tuvo esa experiencia también de estar en Europa. No, José Martí, no. Sí, José Martín, no sé si no, eso es más tarde. José como... No, digo Martín, el de... Martín. Martín, el que va a dar la libertad a Argentina. San Martín, sí. No sé si también había vivido en Europa y tenía la influencia. Sí, él vivió en España y estaba muy disgustado porque a él le obligaron quedarse atrás de las mujeres para ir al pozo de agua en las ciudades. Okay. Y él consideraba eso un enfrentamiento, un culto a él. O sea, que eran como jóvenes revolucionarios en su forma de entender la vida, porque también se iban a Europa y podían ver todo el avance y todo, y cuando llegaban acá me imagino que tendrían como esa inquietud más. Yo estoy más seguro de Duarte porque fue educado allá. Él no fue allá de visita, él fue educado allá. Y en el momento en que el romanticismo estaba en su apogeo. Okay. Realmente era un movimiento enorme y sumamente poderoso en Francia, en España, en Inglaterra. Entonces, cuando él regresa con las ideas, comienza a hablar con sus amigos. Hay una coincidencia de un insulto a un amigo de su amigo Pina, José Alejandro Pina, y ellos comienzan a hablar, y comienzan, como toda juventud, comienza a hablar qué fuera, y si nosotros hacemos esto, y esto, aquello. Y de pronto, varios años más tarde, en el 38, ellos forman el grupo Trinitarios, con la sencilla idea de independizar el país. Con una serie de coincidencias y excelentes reclutamientos, tienen gente del país entero. Usted lee los libros y los apellidos son los mismos de ahora. Sí, usted puede explicar brevemente en qué consistió ese movimiento trinitario. Bueno, qué fabuloso, entiendo yo. Los trinitarios eran un grupo secreto. Tenía que ser secreto porque el contrario iba a ser catastrófico para ellos. Se tomaban un juramento, que está en todos los libros de historia, que elaboraron el lema de su futuro país, que iba a ser República Dominicana,
Dios, patria y libertad. De hecho, el escudo dominicano es el único escudo que tiene la Biblia abierta. Hay una identificación enorme con ideales de independencia, más que nada. Con el devenir de las cosas, los haitianos descubren, incluso después que tumbaron al presidente Boyer, el presidente Herrad vino aquí, entrando por Dajabón, hizo un circuito de Dajabón, Santiago, La Moca, La Vega, Cotuí, San Domingo, y en cada lugar mandó preso a todos que él sabía que estaban conspirando en contra de con los trinitarios, incluyendo Mella, incluyendo Sánchez. Duarte ya se había ido al exilio, a St. Thomas, allá en las islas, hoy Islas Vírgenes. Y realmente ocurre algo muy típico de las revoluciones. Al final de 1843, casi todos los que habían sido presos eran sueltos y volvían a conspirar. Los afrancesados ya tenían un arreglo con Francia. Iban a anunciar en abril de 44 la independencia y el apego a Francia. Eso estaba ya sellado. Okay. Los trinitarios se asustaron, dijeron, no, nosotros tenemos que actuar rápido porque si no, esta gente van a coger adelante y vamos a quedar plan. Entonces ellos se organizaron. El 26 recibieron la buena noticia de que Pedro y Ramón Santana se habían jurado a favor de ellos y que venían desde el Ceibo hacia Santo Domingo. Por eso que el 27 hicieron el trabucazo, tomaron la guarnición de Santo Domingo y curiosamente los haitianos salieron, hicieron un acuerdo. Usted va a salir, usted firmó aquí, usted sale por ahí con su familia, su pertenencia, muchas gracias, chao. Claro, Haití no iba a quedar así. Santana venía desde el Ceibo recogiendo reclutas, tenía algunos 3,000 hombres. Claro, haciendo un ejército. Así, creando un ejército. Y se sabía, vino información de que ya el ejército haitiano venía por... Santana siguió, llegó a Azua, hizo el famoso batalla de 19, que no fue una gran batalla en cuanto a enfrentamientos, sino excelente estrategia. Claro. Gente como Antonio Duvergé, creo que José Joaquín Puello estaba ahí, y el mismo Santana dirigiendo. Frente a un cuerpo de 3,000 versus 10,000, no hay batalla. Él sabiamente se retira, deja a Duvergé cuidando el famoso paso del número. Todavía cuando usted y yo vamos a Azua, pasamos por ahí mismito. Así es un declive en la montaña, con 2 o 3 gente ahí tú aguantas todo. Es un corcho. Claro. También en el Memiso, que es otra cosa, se critica, separaron el ejército haitiano. El ejército haitiano se disgustó y comenzaron a abandonar las filas. Yo quiero que tengamos el tema aquí porque ya tenemos que ir a una pausa. Está muy interesante y yo quiero continuar con ese tema al regreso, pero hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más de Diálogo entre Dos. ¡Qué rápido! Ya regresamos. En un acto que contó con la presencia del presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, y diferentes autoridades y personalidades locales y nacionales, en la Unión Médica se dio el primer Picasso en el terreno donde se edificarán sus 2 nuevas y modernas torres. En representación de la Unión Médica, las palabras tuvieron a cargo del doctor Daniel Rivera, presidente del Consejo de Administración, quien destacó la importancia de este acto. Las nuevas torres estarán compuestas por grandes áreas vidriadas para el ingreso de la luz natural. El contacto con la naturaleza enriquece la calidad de los espacios y repercutirá positivamente en la recuperación de los pacientes. Luz,
color, tranquilidad, circulación fácil y comunicación abierta, todo centrado en el bienestar del paciente. La doctora Altagracia Guzmán de Marcelino, ministra de Salud Pública y Asistencia Social, también dirigió sus palabras a los presentes y subrayó los siguientes aspectos. No tuviese esa cantidad de afiliados, Rivera no estuviera echándose el lujo de todas las plantas que va a tener Unión Médica. Muchas razones por sentirnos bien esta tarde aquí en este centro que apuesta al futuro. Definitivamente así puedo catalogarle. Este tipo de centros contribuye a esa inversión en salud, que no solo es para las personas que tienen posibilidad adquisitiva, sino las personas de menos posibilidad adquisitiva. Y eso es debido a... Luego de escuchar los discursos, las personalidades se dirigieron al lugar previsto para dar el primer picazo de esta obra que viene a ampliar los servicios y la calidad de la Unión Médica. La nueva torre para cirugía y trauma viene a llenar esta necesidad creciente de demanda de nuestra población. Las torres quirúrgicas E y F tendrán las siguientes características. En la primera etapa de 9 niveles con unos 15.000 metros cuadrados de construcción, alrededor de 2.000 metros por nivel, y una segunda etapa de 9 niveles más de habitaciones y consultorios para completar 16 niveles y que llevará a un total de 22.000 metros cuadrados. Tendrá una entrada principal por la avenida Juan Pablo Duarte con un diseño tipo plaza con escaleras de acceso, jardines y rampas para personas con movilidad reducida y el acceso peatonal al segundo nivel de la Torre E. Internamente se conectará con las edificaciones existentes. Las estructuras tendrán grandes áreas funcionales con circulaciones generales claramente diferenciadas entre pacientes, visitantes, personal médico y servicios. La edificación contará con 3 núcleos de circulación vertical, de ascensores y escaleras. El contacto con la naturaleza enriquece la calidad de los espacios y repercutirá positivamente en la recuperación de los pacientes. Luz, color, tranquilidad, circulación fácil y comunicación abierta, todo centrado en el bienestar del paciente. Somos Unión Médica, 20 años creciendo. Continuamos en Diálogo entre Dos a través de Nexo, tu canal, contigo siempre. Hoy estamos hablando de historia con el profesor Luis Midense, que nos está dando una cátedra de historia dominicana y latinoamericana. De verdad que estos temas son interesantes porque por más que uno lo lea, por más que uno lo escuche y se comente, siempre es bueno escucharlo en viva voz, porque uno siente que hay una conexión con el hecho cuando está siendo narrada, cuando está siendo llevada a través de la voz sobre todo. Y es lo que usted está haciendo hoy con nosotros, explicándonos de viva voz cómo fue ese proceso histórico. Estamos haciendo un paralelismo quizás con Latinoamérica y estamos viendo el caso de Venezuela y República Dominicana. Hablábamos de que Duarte y Bolívar son como similares desde el punto de vista ideológico del plan de ese entusiasmo juvenil por cambiar las cosas en cada país, pero también estamos hablando de Santana, que es un caudillo, podemos entender que es un caudillo, y en Venezuela surge la figura de Páez como el gran caudillo. Cuando se estudian los caudillos, Páez es ese llanero, ese hombre fuerte que implementa toda su sabiduría de campesino para lograr llegar y ser presidente inclusive de nuestro país. Por ahí íbamos en el momento en que Duarte le dice a Santana que él va a tomar el mando del ejército, y el ejército dice, no, nos vamos con Santana. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, de hecho, siguiendo una idea suya, el profesor John Lynch, que es el autor de un libro de ese tamaño de caudillismo en América Latina, menciona Rosas, Páez y Santa Anna, después otros.
El caso es que el caudillo viene del campo, es un atero, o es un gaucho, o es un llanero. El caso aquí es que tenemos una relación muy particular entre el líder del ejército, que es Santana, y el líder político, que es Duarte. Así es. A Duarte, al regresar del exilio, la Junta Insurreccional le otorga el generalato del ejército. Él va donde Santana para poder cumplir con el mandato de la Junta. Él insiste en que Santana ataca al ejército haitiano. Santana dice, no podemos, no tenemos armas, no tenemos soldados. Ellos tienen más gente que nosotros, están mejor equipados, están mejor entrenados que nosotros. Déjalo ahí. Y nosotros consolidamos, buscamos más gente. Y en esa discusión, eventualmente Santana dijo, ok, me voy. Muchachos, yo me voy. Y todo su ejército dijo, general, espérenos. Entonces Duarte sabía que él no podía tomar el mando de un ejército que no lo iba a obedecer. Y él regresó a Santo Domingo. Y en Santo Domingo van a cambiar de mando. Van a cambiar de los trinitarios a los conservadores, a la élite de Santo Domingo, que sí respetan a Santana y pueden proteger a Santana para que Santana establezca el orden. El orden, porque cuando hay orden hay comercio. Y eso es lo que ellos querían, claro. El comercio. El paralelismo es que Páez hizo lo mismo en Venezuela, Rosa hizo lo mismo en Argentina, Santa Anna hizo lo mismo en México, Carrera hizo lo mismo en Guatemala. Los caudillos tienden a establecer orden. No estamos hablando de derechos civiles. Derechos civiles están del otro lado. Orden, como quiera que sea. Y entonces, ese paralelismo sí existe a través de toda Latinoamérica en sus primeros años de nación. Va a pasar tiempo, nosotros aquí vamos a tener una anexión a España, una restauración, una época de más caudillos, antes de que nosotros llegamos a tener una república donde hay algo de alternabilidad de poder, partidos políticos. No había partido político. Hasta el siglo XX. El siglo XX comenzamos, partidos políticos que nosotros reconociéramos, que tuviera una litanía de plataforma, de ideales, etcétera. Claro. Que sea la derecha, la izquierda, no importa. Pero antes era personalismo, todo. Claro. Todo, bueno, nosotros vemos como a través de toda Latinoamérica eso se manifiesta. O sea, lo interesante de estudiar holísticamente la historia latinoamericana es que parece que fuera un patrón. Cuando estamos hablando, aparece Bolívar, aparece Duarte, aparece Martín. O sea, son tres cosas al mismo tiempo con el mismo ideal. Salen tres caudillos, después de ellos aparecen tres caudillos grandes en Latinoamérica. Si seguimos la historia, vamos a ver que entonces esos caudillos se mantienen a principios del siglo XIX. Tenemos a un Gómez, que en Venezuela domina, es una dictadura, pero es el resultado de alternar todo ese movimiento de presidentes que estaban sin estructura política, no tenían partidos, como usted dice, y lo que hacían era, a través de una guerra, a través de unir una serie de hombres, iban y conquistaban el poder. Atacaban militarmente y se hacían del poder porque eran en ese momento los que iban a mandar el país. Entonces vemos cómo esa similitud va, si pasamos de país, inclusive en Colombia, ese caudillismo está fuerte. Pero después viene una época mucho más contemporánea, o más reciente, donde las dictaduras se imponen ya como dictaduras militares. O sea, tenemos a Trujillo, tenemos el mismo Gómez, respondía de alguna manera su estructura a un dictador que, aunque era un poco más atrás, del siglo XIX, pero eso genera en Venezuela una serie de militares que llegan al poder y se quedan en el poder, terminando con Pérez Jiménez, que fue quizás convivió con la de Trujillo en tiempo. Sí. Hubo un tiempo en que
que de hecho cuando derrocan a Pérez Jiménez, Trujillo manda a matar a Betancur, y vamos viendo cómo ese paralelismo surge, y aquí muere Trujillo, allá derrocan a Pérez Jiménez, pero entonces aparece allá Betancur y aquí se queda la figura de ¿cómo se llama? Se me va el nombre, Balaguer, perdón. Ah, de aquí, Balaguer. aquí, Sí, aquí Balaguer. está Balaguer y Sí. allá está de alguna manera Betancur, que son caudillos políticos también, de alguna manera son, pero con pensamientos más políticos, más modernos, que llevan ellos dos, en este caso, podemos ver cómo llevan a la creación de los partidos políticos, de ahí se comienzan a derivar ya entonces constituir partidos políticos más sólidos. Sí, fíjese, el único partido político que aquí había, que realmente tiene una base, era el PRD, fundado por Bosch al final de los 30, inspirado en el socialdemocracia. La socialdemocracia. Sí, la socialdemocracia. Democracia. Que También tenemos... que es el mismo PRI en México y Acción Democrática en Venezuela. Parecía, muy parecido. Porque él lo hizo inspirado por su amigo Pepe Figueres en Costa Rica. Y recuerde que era muy amigo de Betancur también. Y ahí se daba todo el movimiento político. Entonces, aquí estaba la MPD, que era un partido comunista, muchas veces financiado por el mismo Trujillo. Claro. Estaba un grupito que se llama 14 de junio, que era el resultado de la invasión de Constanza Maimón y Estero Hondo. Pero ellos eran partidos con una ideología muy de la izquierda. De izquierda. Que más de mansa era PRD. A derrotar a Bosch, a ir en la época caótica hasta el 66, realmente no había evolucionado un partido político. Balaguer viene y es electo solamente porque él representaba otra vez la palabra mágica, orden. Porque él tenía orden cuando estaba con Trujillo. Su partido reformista tenía unos ideales que eran absurdos. Y no es hasta que él consigue unirse con el Partido Social Cristiano que hay realmente una ideología en su partido. Y el PRD era el otro lado. La socialdemocracia. Socialdemócrata. Después, Bosch decide abandonar el PRD, irse con el PLD, que es un partido leninista, de diseño. Y en esa época tenía un grupito solamente. Dice que un partido leninista. Oh, sí. Y quizás, usted dice esto y pienso en esa posibilidad ideológica, organizativa que debe tener un partido, que el PLD ha demostrado, por lo menos hasta la historia reciente, que ellos han buscado montar una estructura pero basada en el conocimiento político. Reducida, élite, elitista, educado, de excelente control. Y usted busca el partido Lenin, sus lineamientos en Rusia durante la época de la Revolución Rusa, y ese es exactamente lo que construyó del Partido Comunista Rusa. Un grupo de élite, un grupo bien educado de mandato de partido, y un grupo exclusivo, muy exclusivo. Pero eso, o sea, eso desde el punto de vista estructural, organizativo, Sí. pero desde el punto de vista ideológico, no podríamos decir que responde también a los lineamientos leninistas. No, socialista. 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 Y democrático. Si usted pregunta a alguna gente en el partido, dice que no es tan Que no democrático. es tan democrático. Que esa estructura arriba no deja que nada funcione hacia abajo. ¿Qué manda? 35 gente que hay en el comité político. comité político. Los 400 y pico que están en el comité central obedecen lineamientos. ¿En qué otro partido Pero, bajan línea? claro, pero yo digo, desde el punto de vista del aporte estructural de ellos, sabemos que quizás no va a pasar si tenemos la tesis que es un partido leninista, pero dentro del proceso político de República Dominicana, ¿ha aportado a la democracia el PLD? Claro. Desde su punto de vista. Le han causado,
Otros partidos a surgir han contribuido al diálogo, han contribuido. En muchos casos sus proyectos son muy buenos y en otros casos son muy costosos. Y eso es una dicotomía difícil de manejar. Ya que avanzamos y entramos en la actualidad política de República Dominicana, usted como historiador, como una persona que sabe también mucho de geografía, que no hemos tocado el punto de la geografía, que es fascinante también, ¿usted cree que el aporte a la democracia de los partidos, no vamos a hablar del PLD, tanto del PRD, el PRM ahora, eso ha sido el aporte que ellos han dado, porque ellos participan todo en el Congreso, un punto de desarrollo de la República? ¿Usted cree que se ha avanzado en el desarrollo del país a través del impulso de los partidos políticos, de su estamento político? A veces no. Fíjate, ahorita nosotros, fuera de cámara, hablamos de los famosos 4% para educación. Eso no fue político. Algunos grupos trataron de politizarlo, pero se mantuvo como un movimiento masivo del pueblo. Eso es ciudadanía. La ciudadanía, mejor término quizás. Ahora tenemos la Marcha Verde, que también está ejerciendo presión y el presidente está reaccionando a esa presión en varios casos. El presidente intenta, pero recuerda que hay un bloque casi inmóvil de personas que tienen sus propias agendas y no se mueven de ahí. Mucha gente dice que la alianza entre la élite de Santo Domingo y el partido es total, completo. Y que por eso que las cosas cambian, siempre cambian, pero quedan lo mismo, como dicen los franceses. Claro, pero como decía un invitado de este programa, profesor amigo también, decía que no todo es malo y todo es bueno, que debe haber una parte buena y una parte mala, hasta en el ser humano. Uno mismo lucha con sus propios demonios y trata de vencerlo y dice esto es bueno, esto es malo, pero o sea, eso está en uno y está una parte buena y puede ser que haya una parte mala que no se externalice, pero puede ser que esté allí también. Entonces, con todo lo malo que ha tenido la democracia en República Dominicana, ¿usted no cree que se ha avanzado en, por ejemplo, institucionalización del país? Las instituciones están, lo que falta ahora es que venga un pensamiento que las haga desarrollarse autónomas y solas. La Corte Suprema está bien establecida, el Congreso de la República está bien establecido, la Junta Electoral, todas las instituciones están como que amarradas, están bien. Quizás el manejo político entonces externo puede hacer que vayan para un lado o vayan para otro. La ciudadanía que no existía en República Dominicana porque al tener un caudillismo tan fuerte y una dictadura tan fuerte y después venir Balaguer, todo se centraba en una persona, pero ahora el ciudadano está viendo que él también tiene que participar. Marcha Verde, el 4%, otros movimientos. Entonces, todo ese aporte no ha sido positivo, no lo podemos ver como positivo. Las instituciones están, pero ¿quiénes están en las instituciones? El presidente, que fue presidente de la Suprema Corte, es un miembro del partido. Claro. No creo que hay un solo miembro de un partido de la oposición realmente en uno de los grandes tribunales. Por eso yo le digo. Las instituciones están, tienen que madurar. Apolitizarlos va a ser el trabajo. Hicieron un buen juego a nosotros. Quitaron la elección intermedia. Es decir, cada 2 años elegir los diputados. Claro. Que era la única manera que la ciudadanía tenía para expresar su gusto o disgusto con cómo iba el gobierno. Hicieron un portaavión. Si gana un presidente, ganan todos los diputados. Todo el mundo. Vamos a ver en este noviembre cómo va el presidente de Estados Unidos. Que ahí hay 1/3 de los senadores enfrentando la reelección. Y todos los representantes, sea 300 y pico de representantes, diputados, tienen que enfrentar la reelección. Vamos a ver cómo va el pueblo con Trump
en esa elección. No es un costo, realmente es un gasto necesario para el país poder expresarse, no cada 4 años. Además, un derecho que uno tiene. ¿Qué otra manera tenemos de expresar Claro. nos gusto o disgusto con el gobierno? Que todo lo contrario a lo que están haciendo debería ser más, uno se debería expresar por todo. A uno lo deberían de llamar a consultar a muchas cosas que no lo consultan, todo lo decide la cúpula y todo lo decide. Pero, por ejemplo, hay temas que yo quisiera opinar y decir, no, yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y lo toma otro por mí porque así está establecido. O sea que una elección municipal independiente sería fabuloso. Una de diputados también independiente. Y la de presidente independiente, porque no habría esos portaaviones que si gana un presidente por su popularidad, todo el que está pegado ahí a él va a salir electo a la final. Se sabe que un presidente popular como Medina va a tener un arrastre en cualquier elección. Claro. La independencia de elecciones cada 2 años es que hay un momento en que él no está ahí. Claro. Que el candidato Tiene super que ser favorito por no está, tiene que ser por sus propios valores. Sus propios valores. Y entonces la gente dice, me gustó cómo va o no me gustó. Okay. Esa es la única razón por la cual la democracia puede expresarse. Bueno, ya hemos, lamentablemente, Yo llegado creo al que final sí. Quedaron muchos temas. Hemos muchas cubierto cosas, mucho. mucho, pero yo quisiera ya como reflexión final que usted nos dijera cómo, en muy pocas palabras, cómo usted ve con su referencia histórica a República Dominicana en el futuro. ¿Cómo cree que va a estar dentro de los próximos 20 años República Dominicana? Los próximos 20 años van a ser muy complicados para el país. Tenemos una tremenda deuda extranjera. Tenemos también un extenso crédito interno y deuda interna también. Pero es un país que está súper tecnificado. Nosotros probablemente en América Latina somos el país de más comunicación. Tenemos más teléfonos que tenemos gente. Tenemos red de conexión interna excelente. Ahora hay vuelos directos de Santiago a Punta Cana, si usted quiere. Es un charter. Si usted quiere, aquí hay de todo. No hay que buscar nada afuera. La situación existe. En 20 años vamos a tener probablemente 2 millones de dominicanos más. Escuelas, maestros, universidades y sobre todo empleos para ellos. Eso es un reto que vamos a tener en el futuro, sin duda. Además, República Dominicana tiene otra cosa, que uno la prefiere como segundo país para venir, vivir. Para mí es el primer país. Claro. No pienso que hay otro sitio. Y todo el mundo que viene aquí, para decir lo que usted decía muy al principio, es un sumamente hospitalario. Es un país que recibe mucha gente con brazos abiertos. A veces lamentablemente, pero a veces no. Así es. Bueno, muchísimas gracias al Gracias profesor a usted, Luis Merense, por estar con nosotros en este diálogo entre dos. Y a ustedes, amigos, les damos las gracias también por su sintonía y los invitamos a continuar con Nexo, tu canal, contigo siempre. Hasta la próxima.